vida está en torno a la Trinidad. Profe, se escucha entrecortado. Pidamos la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Pidamos que el Señor en esta tarde nos regale junto con el Padre y el Espíritu la fuerza y el acompañamiento. Nuestra vida está consagrada a la Trinidad. Miren que de hecho, cuando fuimos bautizados, se nos ha bautizado en el nombre de la Trinidad. Y la palabra Trinidad significa unidad, significa indisoluble, algo que está hecho para vivir permanentemente. Pidamos que la Santísima Trinidad nos dé la gracia de permanecer unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su vez, que permanezcamos unidos a la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy es la liturgia en la historia de salvación. Ya con este tema vamos adentrándonos al epílogo de este curso. Quise dejar este tema ya para ir finalizando, para que al final de los encuentros, para que sepamos al final cuál es en sí la finalidad entonces de la liturgia. Cuando hablamos de la liturgia en la historia de la salvación, nos vamos a adentrar en la conexión que hay entre las celebraciones con el hombre y el proyecto que Dios siempre ha tenido para con la humanidad. Les pido el favor de que utilicemos, como les escribí ahorita en el chat de la escuela, que utilizamos hoy el Concilio Vaticano II de una manera más especial en la Sacrosanctum Concilium, que es la que nos va a hablar con respecto al tema. Les pido por favor que silenciemos micrófonos para que pueda ser más factible la transmisión. Bien. La liturgia en la salvación, en la historia de la salvación. Quiero entonces partir primero de algo. Y es que la liturgia nos va a adentrar o nos pone dentro de un contexto de la revelación y del proyecto
de Dios, ¿sí? De la revelación y del proyecto de Dios. Esa historia de la salvación, la liturgia dentro de la historia de la salvación, parte primero de algo. Primero, y es de que es un deseo de Dios en la vida humana. Un deseo de Dios en la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios desde antiguo siempre ha querido el rescatarnos a todos y el salvarnos. Con este misterio, con esta historia de la salvación, la liturgia entra a jugar un papel muy importante porque es la que nos empieza a adentrar en este proyecto y en este deseo de Dios. Segundo, dentro de la liturgia de la salvación podemos ver en segunda instancia un valor teológico de vida. Un valor teológico de vida. ¿Qué quiere decir? Que la liturgia nos va a generar un valor en la vida. ¿Pero en la vida qué? La vida cristiana. De ahí la importancia de que ustedes y yo vayamos con esa esperanza a vivir de cada uno de los momentos litúrgicos. Si bien en los temas anteriores hemos venido trabajando sobre la importancia de un gesto, de una postura, de un método de oración, de unos lugares, de unos objetos sagrados, era a miras de entrar en ello. En que en la liturgia tenemos un valor de vida. Pero viene aquí el término teológico. Y cuando hablamos del valor teológico, estamos haciendo referencia de que la liturgia encierra una totalidad. Una totalidad. Una totalidad. Y esa totalidad es la que conocemos como algo que es salvífico, redentor, Dios o Cristo. Dios en el Antiguo Testamento se valió de Moisés para rescatar al pueblo y entrarlo en un proceso de salvación. Cristo en el Nuevo Testamento se hace uno con nosotros para también adentrarnos en ese misterio de la salvación. Es por ello que cuando vamos a celebrar la liturgia nos encontramos con esta totalidad. Y esta totalidad es la que le va a dar sentido a la vida. A la vida. Y entonces por eso decimos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios Padre de todos. Porque hay una totalidad, hay un complemento, hay una unicidad. La fiesta de la Trinidad de hoy nos cae como anillo al dedo al tema, porque nos habla de la unidad, nos habla de que el Padre no es sin el Hijo no es sin el Padre, y ellos dos no son sin el Espíritu, como el Espíritu no es sin ellos dos. ¿En qué va a consistir entonces?
de que nuestra participación dentro de las celebraciones nos hablan de este hecho histórico salvífico, que es la plenitud y la salvación en la persona de Jesús. Quiero que abramos el Concilio Vaticano II en el numeral 6, por favor. El numeral 6. Vamos hoy a trabajar con ello. Vamos a estar yendo a un numeral, vamos a estar yendo a otro numeral. Entonces todos vamos a ubicarnos en el numeral 6 de la Constitución Sacrosantum Guillermo, Concilium. está intermitente el audio, por favor, y paralizada la imagen. Bueno, hago un paréntesis, ya esto será problema de conectividad o de la internet. En este momento por acá en este sector hay unas lluvias fuertes, entonces puede ser movido por lo mismo. Cierro el paréntesis. Repito, vamos por favor a mirar la Constitución Sacrosantum Concilium de el Concilio Vaticano II. Guillermo, ¿qué numeral? ¿Ya lo ubicaron? Guillermo, Sí. ¿qué numeral? ¿Qué numeral? Numeral 6 de la Sacrosantum Concilium. Bueno, la obra de salvación continuada por la Iglesia se realiza en la liturgia, esa parte. Sí, señora. Bueno. Bueno. ¿Qué vamos a extraer de allí? Primero, vamos a mirar cómo lo titula la misma Constitución a este numeral. La obra de salvación continuada por la Iglesia se realiza en la Póndeme la liturgia. luz. Se realiza en la liturgia. Alguien que me lea, por favor, este numeral. Si quiere, yo se la leo. Muy bien, Marlencita, por favor. Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y su resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de adopción de hijos, por el que clamamos, Abba, Padre. Y se convierten así en los verdaderos adoradores que buscan el Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los apóstoles. Se reunían en la fracción del pan y en la oración. Alababan a Dios, gozando de la estima general del pueblo. Desde entonces la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual, leyendo cuanto a él se refiere en toda la Escritura, celebrando la Eucaristía, en la cual se hace
de nuevo presente la victoria y el triunfo de su muerte, y dando gracias al mismo tiempo a Dios por el don inefable en Cristo Jesús, para alabar su gloria por la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, este numeral 6 de la Sacrosanctum Concilium nos está dejando ver 4 cosas puntuales sobre la liturgia de la salvación. Las voy a poner por aquí a un ladito. Numeral 6. Ya sabemos que es de la Constitución Sacrosanctum Concilium. Nos va a dejar 4 cosas claras. 4 cosas claras. La primera es de que la Iglesia sigue haciendo posible el misterio y la historia de la salvación en la Iglesia, gracias a ¿qué? A los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Dice, por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Primera idea es la acción apostólica. Primera acción, la primera idea de la numeral 6, la acción apostólica. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la acción de los apóstoles, el pueblo siguió en esa conexión con Cristo, con el Evangelio. Dios desde antiguo se había proyectado salvar a la humanidad a través de los profetas, a través de Moisés. Luego envía a Cristo para que el hombre siga de una manera más estrecha en ese plan y en ese proyecto de la salvación. Entonces envía a Jesucristo, quien de una manera voluntaria, quien de una manera obediente se entrega a la cruz y nos salva. Pero Dios, no contento con ello, y viendo que el hombre, la humanidad, van a quedar, por así decirlo, huérfanos, hace posible la inspiración de el acoger y el llamar a los apóstoles. Gracias a los apóstoles tenemos en la actualidad todavía esa conexión con el Evangelio. Quienes fueron propagando, quienes fueron prolongación del Evangelio mismo de Jesucristo. Por eso en toda la octava de Pascua y casi en la semana en el tiempo pascual hemos venido escuchando el relato de los Hechos, donde Pedro enfrente, en primera línea, decía a las comunidades: nosotros seguimos anunciando lo que Jesús anunciaba, a quien ustedes crucificaron y mataron. Por eso, hace 8 días, viviendo la solemnidad y la fiesta de Pentecostés, veíamos cómo en Hechos 2, 1, 11, veíamos cómo los apóstoles salían con ese ímpetu, salían con esa fuerza, salían con ese deseo de continuar con la propagación del Evangelio. Por eso dice allí, llenos del Espíritu Santo. En la actualidad tenemos la figura de ¿quiénes? De los sacerdotes, de los obispos,
y de los hombres y mujeres de buena voluntad que propagan aún el Evangelio dentro de las comunidades. Entonces, quiere decir en primer lugar que esta acción apostólica dentro de la liturgia en la historia de la salvación es de que siempre estamos en una constante unidad allí en la salvación, constante unidad en el proyecto de Dios. Segunda idea de la Sacrosanctum Concilium numeral 2 en referente al tema. Que este misterio de la salvación se hace gracias a la vida de los sacramentos. Se hace posible a la vida de los sacramentos. ¿Qué quiere decir? Que la Iglesia con los sacramentos todavía nos está aportando el adentrarnos en ese pensamiento y en ese deseo de Dios querer salvarnos. Cuando ustedes y yo frecuentamos, practicamos conscientemente cada uno de los sacramentos, estamos entrando en esta dinámica, en esa constante historia de salvación. Cuando celebramos la Eucaristía, el sacrificio eucarístico, entramos de una manera más estrecha a ese memorial, a ese misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Nos cristificamos y nos adherimos de una manera más íntima y estrecha a ese misterio redentor con la Eucaristía. Luego, en el sacramento de la confesión o de la penitencia, entramos también en ese diálogo de la historia de la salvación cuando estamos confesando nuestros pecados. La liturgia, toda ella, nos invita a recordar de que no podemos ir únicamente por ir, como les he dicho yo en sesiones anteriores. Con conciencia, con claridad, con entusiasmo, ir allí a vivir de una manera más espiritual y piadosa la vida de la liturgia. ¿A través de qué? De la vida sacramental, de una manera más especial con la Eucaristía. Tercero, nos va a decir que la Iglesia nunca ha cesado de participar del misterio de la Pascua. La Iglesia permanece celebrando la Pascua. La Iglesia permanece celebrando la Pascua. Y es ahí a lo que Jesús decía en algún momento: hagan esto, cada vez que se reúnan, hagan esto en conmemoración mía. Y eso es lo que denominamos una Pascua que no tiene fin, una permanente Pascua. Una permanente Pascua. Esto nos tiene que invitar y nos tiene que hablar, muchachos. Y es que yo no puedo sentirme excluido de este misterio de la salvación. Yo no puedo sentirme rechazado o autorrechazarme.
Yo no puedo estar aislado. Permanentemente me están convocando, me están invitando ¿a qué? A esa celebración y a ese hecho pascual. Me parece bellamente esto porque la iglesia, ojo, la iglesia siempre está de brazos abiertos esperando para que ustedes y yo lleguemos a ella. Y junto con ella está Cristo. Y junto con Cristo está Dios. Y junto con ellos está nuestra salvación. Si bien se nos dice que Cristo con la muerte salvó y redimió al mundo y con su resurrección lo corroboró, yo digo y me atrevo a decir que la salvación ya no quedó allá en el pasado, que ya no es un hecho histórico salvífico. La salvación es permanente, un accionar diario, donde ustedes y yo debemos de estar en esa permanente búsqueda. Y eso solo es posible en la vida de la iglesia y gracias a la iglesia. Y en cuarto momento nos dicen que para nosotros poder celebrar la liturgia con esta visión debemos de estar en una permanente unidad. Permanente unidad. ¿A quién? Permanente unidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Decía ahorita en la oración, mi vida, nuestra vida, toda ella es trinitaria. Desde el bautismo se nos ha sido consagrados en el nombre de la Trinidad. Y por ello nosotros no estamos desligados. Como dice San Pablo, ¿acaso unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de aquel? ¿Acaso Cristo está dividido? No, todos somos de Cristo, todos somos de la Trinidad. Dentro de la liturgia, todos estamos convocados por la Trinidad. Recuerde cuando hablábamos del tema de los actores de la liturgia y decíamos que habían unos autores principales y otros secundarios. Y decíamos que el autor principal de la liturgia es la Trinidad y los secundarios los fieles, los hombres. Y recuerden cuando decíamos que en el tema de los pasos de la Eucaristía, decíamos que toda la Eucaristía es trinitaria. Toda nuestra vida cristiana es trinitaria, desde el hecho de ser bautizados. ¿Sí? Desde el hecho de ser bautizados. Desde ahí entonces debemos estar en esa permanente unidad, nos dice el numeral 6 de la Sacrosanctum Concilium. ¿Por qué? Estamos unidos al Padre como don perfecto, como lo absoluto. Dios es el don perfecto de nuestra redención, de nuestra salvación. Dios es el artífice, es el autor de que usted y yo estemos en esa lógica de la salvación. Dios quiere eso, es el don perfecto. Tercero, estamos unidos al Hijo. ¿Por qué estamos unidos a Cristo? Para dar gloria a Dios, para dar gloria. ¿Sí? Para dar gloria. Rendimos honor y gloria
al Padre a través de su Hijo Jesús. Él nos invita a glorificarlo, a alabarlo, a estar en esa plena unidad con Él. De hecho, Él nos cuenta en los relatos bíblicos que le elevaba los ojos al cielo y decía: te alabo, Padre, porque estas cosas se las ha revelado a los sencillos y se la ha ocultado a los sabios e importantes. Te alabo. Eso es la historia de la salvación en la liturgia. Mi vida debe ser una constante alabanza al Padre, a ese don perfecto. Y estamos unidos al Espíritu porque el Espíritu es el que nos genera una fuerza sanadora. ¿Sí? El Espíritu es el que nos genera una fuerza sanadora. La segunda lectura del domingo anterior, de la semana pasada, en la solemnidad de Pentecostés, decía que el Espíritu es el que nos hace posible invocar el nombre de Cristo. Por el Espíritu damos o nos adentramos en la persona de Jesús, invocamos a Jesús. Y por Jesús damos gloria a este don perfecto que es Dios. La liturgia entonces tiene estos matices. Es un don perfecto para glorificar como algo sanador. Ahí está. Don perfecto para glorificar algo que nos sana, que nos redime, que nos robustece. Claro, hasta acá, hasta el momento, muchachos. Sí, Muy Sí, bien. profe. Ahora vamos a mirar en secuencia de esto. Estamos mirando solo el numeral 6 por el momento. Enseguida miramos otros numerales para que vamos teniendo claridad con esto. Voy a borrar entonces acá. Bien. Alguien que me busque el texto bíblico Lucas 10:42. Lucas 10:42. Lucas 10:42. Listo, profe. Quien lo tenga, por favor, entonces me lo leen. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Exacto. Una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. ¿Por qué quise poner de referencia este texto? Porque la liturgia, al ser historia de salvación, está encerrada por dos hechos importantes. Primero, la liturgia es humana y divina. ¿Sí? La liturgia o vemos como historia de salvación la liturgia porque es humana y divina. Y porque tiene unos elementos. Y esos elementos es que o tiene signos visibles e invisibles. ¿Sí? Humana y divina. Y tiene unos elementos visible e invisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia o la liturgia está encerrando un hecho.
o una acción. Y esa acción es activa y un hecho, una acción contemplativa, ¿cierto? Contemplativa. ¿Sí? Una acción activa y podríamos decir una acción pasiva. Por eso Lucas. Este texto es cuando Jesús va a casa de Marta y María y Marta se pone en sus quehaceres, activa, y María permanece a los pies del Maestro, contemplativa. La liturgia tiene esos elementos. Está entregada a la acción y a la contemplación. Y al ser humana y divina, está en esta parte activa. El hombre está en un constante hacerse diariamente, con sus funciones, con sus actividades, y lo que hace esta parte activa debe hacerlo con un tinte divino, es decir, agradar a Dios con lo que hace. Agradar a Dios con lo que hace. Y que la acción que haga, el trabajo que haga, sea para glorificar a Dios. Y entonces ahí la liturgia se nos vuelve humana y divina. ¿Por qué? Porque ¿quién participa de la celebración? Los hombres y las mujeres. Vamos al templo, nos congregamos, estamos en torno a la parte humana. Hombres y mujeres, pecadores, débiles, frágiles, buscando ser sanados. Y vamos, ¿a qué nos reunimos? A algo sagrado, a algo divino. Y luego viene esta parte que es la parte visible e invisible. Lo visible es lo que llamaríamos nosotros sacramentalmente hablando el hilemorfismo de los sacramentos, la materia y la forma, los signos visibles y una gracia invisible. La liturgia está compuesta por signos visibles y por signos invisibles. Signos visibles, lo que es perceptible por la vista, lo que podemos tocar, los signos, lo que hablábamos en la clase anterior, los gestos, las posturas. Y lo invisible es lo que hay tras de ello. Dice los sonetos de una canción, de una salsa que dice, se ve la cara, pero nunca el corazón. O también va a decir un texto bíblico, Dios conoce lo profundo del corazón. Los hombres ven la apariencia, pero Dios ve el corazón. Los hombres ven lo visible, pero Dios ve lo invisible, el corazón. Ahí está los elementos dentro de la liturgia. Mi vida, entrando en la historia de la salvación, debe ser una vida humana, porque es que somos humanos, hombres y mujeres, peregrinos, caminantes, en búsqueda de algo sagrado, de un ser superior, supremo. Mi vida humana está compuesta de acciones que el hombre ve. Mi trabajo, mi mano de obra, mis comportamientos. Pero también estoy compuesto, o más bien tengo algo invisible que solamente yo lo cargo.
Ahí está ese proceso de la historia de la salvación cada vez que celebramos la liturgia, cada vez que vamos en torno a algo celebrativo. Vamos entonces a mirar ahora el numeral 5. ¿Sí? Por favor, nos volvemos al numeral 5. Quien lo tenga, por favor, no lo lee. El numeral 5 de la Sacrosanctum Concilium. Profe, Bueno, John Presiga. bueno, la obra salvífica de Cristo. ¿Sí? Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Habiendo hablado antiguamente en muchas ocasiones de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón, como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y se nos dio la plenitud del culto divino. Esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas de Dios, obró en el pueblo de la antigua alianza. Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la Iglesia entera. Muy bien. Gracias, John Presiga, por la intervención. Cuando hablamos aquí en el numeral 5 de la Sacrosanctum Concilium, este numeral 5 nos va a dejar de una manera más clara lo que hemos dicho anteriormente. Pero aquí hay dos cosas puntuales. Dos cosas puntuales a la luz del numeral 5. La primera, y es de que la humanidad de Cristo fue instrumento para la plenitud del culto divino. Entonces, la primera es que Cristo es el instrumento del culto divino. Cristo es el instrumento del culto divino. Cristo es el que nos Jorge, por favor, repite que no se escuchó. Se está escuchando cortado. Cristo es el instrumento del culto divino. Cristo es el instrumento del culto divino. Cristo, cuando vino a cumplir su misión, a hacer la voluntad del Padre, siempre se mostró como el mediador entre Dios y nosotros. Y dentro de la liturgia, Cristo es ese instrumento. Una vez más, para nosotros estar en esa conexión con el Padre. Decíamos en el nivel introductorio, en el módulo introductorio de este estudio, que Cristo es la presencia viva de la liturgia.
Y por eso decíamos en el numeral 7 de la Sacrosanctum Concilium que el sacerdote actúa in persona Christi, porque Cristo es el centro de la liturgia. Y aquí en el numeral 5 nos lo vuelven a poner de alto relieve. Cristo es el instrumento del culto divino. La humanidad, Él se hace hombre. Él va al templo. Él enseña, evangeliza, predica, sacia el hambre, come con sus discípulos, instituye la Eucaristía, instituye los sacramentos, impulsa a vivir en gracia, impulsa a estar en esa constante conexión con el Padre. Invita a que toda la humanidad no se pierda, esté en conexión. De allí entonces que podemos comprender de una manera más clara cuál es la motivación por la cual ustedes y yo, reitero muchas veces, cuál es esa motivación a la que vamos o con la que debemos ir a las celebraciones litúrgicas. Me debe impulsar algo. Eso debe ser algo ontológico, una respuesta del corazón, más que de la razón. Una respuesta del corazón. ¿Por qué vamos? ¿Por qué queremos ir a participar? Miren que Jesús, en el discurso de la Eucaristía, le dice a la muchedumbre, es que ustedes a mí no me siguen por lo que escuchan, por lo que les digo, sino que ustedes me siguen porque les he calmado el hambre, les he saciado el hambre, hasta hartarse. Un seguimiento a Jesús movido por el interés. ¿Cuántas veces vamos a participar de la liturgia también por un interés? Porque necesito esto, necesito aquello, me siento vulnerable frente a eso, entonces voy con un interés. Más no vamos con ese sentimiento ontológico, con todo el ser. Voy a celebrar la Eucaristía. Qué diferente es decir, voy a misa, a ir a celebrar. Voy a misa movido por el pensamiento únicamente, porque voy por un interés. Voy a celebrar la misa, voy a celebrar el misterio, porque es una opción, porque necesito estar con Cristo, porque Él me impulsa a estar en esta lógica de la historia de la salvación. Entonces en Cristo se nos da la plenitud del culto divino. Él es el instrumento, repito, para nosotros entrar en esa conexión con el Padre. Y segundo, según el numeral 5 de la Sacrosanctum Concilium, segundo es de que gracias a Cristo nació el sacramento de la Iglesia entera. Gracias al costado de Cristo. Entonces, podríamos decirlo, por la muerte de Cristo nace la Iglesia. Nace la Iglesia entera. ¿Sí? Por la muerte de Cristo, pues ahí dice, por el costado de Cristo nace la Iglesia. Ahí nace la Iglesia. La Iglesia no nace cuando Jesús llama a los discípulos. La Iglesia nace aquí, lo dice la Constitución Sacrosanctum Concilium. Del costado de Cristo nació el sacramento admirable de la Iglesia entera.
nace la iglesia. De la cruz nace y brota la vida nueva para la humanidad. Por eso vamos a la Eucaristía a celebrar, a hacer un memorial de la pasión, muerte y resurrección. Recuerdo esa muerte, pasión, muerte y resurrección. Recuerdo esta historia de salvación. Y es tan así que es cuando ustedes y yo invocamos, imploramos, en el momento de decir, ven Señor Jesús, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El gran Maranatá que llamamos, ven Señor Jesús. De la iglesia entonces debemos beber y alimentarnos nosotros para estar en esta conexión salvífica. ¿Y cómo se hace esto? Viviendo y participando de la liturgia. ¿Dudas, aportes o queda claro? Todo muy bien. Bueno. Queda claro, profe. Ahora vamos entonces a continuar. Todavía no, enseguida miramos otro numeral de la Sacrosantum. ¿Sí? ¿Por qué? Porque del numeral 5 al numeral 13, estos numerales nos van a hablar de todo lo que tiene que ver con la voluntad salvífica. Miren que ya en otra época, en otras clases anteriores, tomamos algunos de estos numerales. Pero del numeral 5 al 13 nos vamos a encontrar con la voluntad salvífica de Dios en nosotros. Para nosotros ir también entonces ahora, comprendiendo esto, vamos a mirar de que la liturgia es la salvación permanente. La liturgia nos habla de una salvación permanente. ¿Qué quiere decir que nos habla de una salvación permanente? Quiere decir que la salvación entra en el tiempo. Ojo, la salvación entra en el tiempo para realizarse en el mismo. Es decir, entra en el tiempo, se hace en el tiempo a través de la presencia de Dios y de Cristo. En el tiempo, una salvación permanente. ¿Qué quiere decir? Entonces, si hablamos del tiempo, no es del periódico El Tiempo, ¿sí? No, salvación permanente que se da en el tiempo. Y veamos este tiempo como el tiempo del pasado, el presente y el futuro. Pasado, presente y futuro. Nuestra historia humana, nuestra historia de fe está insertada aquí. En el pasado, mi historia en el pasado. ¿De qué cosas he sido yo sanado? ¿Qué cosas en mi historia, de mi historia,
han quedado en el camino. Pero que no hayan quedado porque yo no quise hacerles frente a ello, sino porque han quedado porque ya ha sanado, ya no hacen parte de mí, ya no me intimidan, ya fue en su momento. Y ese pasado fue algo que me acompañó, fue en lo que Dios me ha acompañado. Miren, el jueves el texto bíblico nos hablaba del ciego Bartimeo, el que estaba en el camino. Él tenía una convicción de Jesús que él no dudó en invocarlo. No dudó en decir, Hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando Jesús le sana, cuando Jesús lo acoge, y él empieza a salirse del borde del camino, se adentra en el camino. Y me imagino yo que mientras iba caminando, iba mirando lo que iba quedando atrás. Y entonces ya ese misterio y ese proceso de la salvación se ha empezado a ver reflejado en el pasado. Ya fui ciego anteriormente. Ahora mi presente es que logro ver la luz. Y el futuro es que yo continúe caminando rectamente a la luz de ese texto. ¿Qué cosas de mi vida han sido sanadas en el pasado? Me he sentido salvado. El presente, mi historia de salvación, mi vida es una constante. Todos los días yo estoy en un constante renacer. Mi vida debe ser una constante salvación. Mi vida debe ser una constante búsqueda en lo bueno. Todos los días debemos estar en esa constante lucha, pero de ser cada vez mejores. Entonces, en el presente, ¿de qué me estoy sintiendo salvado? ¿De qué fui salvado? ¿De qué me estoy sintiendo salvado? Eso entra en la liturgia. La liturgia me debe invitar a mirar mi tiempo, mi permanencia. Yo no puedo llegar y decir, fui ahora no soy y tampoco lo seré. Dice San Pablo, el que esté seguro, cuidado con no caer. Es ver el pasado con humildad, es sentir el presente con alegría y es ver el futuro con una esperanza. En el pasado yo fui esto, aceptar esa historia. En el presente procuro no volver a repetirlo. Mi diario vivir debe ir en contravía a lo que ya fui. Y en el futuro espero, aguardo la esperanza en Cristo de que seré redimido plenamente. Ese es el tiempo. Y el futuro, ya lo decía, entonces, verlo como algo esperanzador. Ustedes y yo somos muy dados a decir de que el pasado ya es historia, el presente es lo que vivo y el futuro es incierto. El futuro no existe. Es incierto. Cada día trae su afán.
Lo mismo pasa entonces en este proceso de la historia de la salvación. Mi salvación, mi conversión es una constante, pero se hace más fácil y más llevadera dentro de la celebración, dentro de la vida sacramental. ¿Sí? Ahí se hace. Y esto, tanto el presente y el pasado, el presente y el futuro, lo volvemos, como decía ahora, a decir en el Gran Maranatá. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y entonces ahí está, en la liturgia, como es tiempo presente y pasado, siempre se va a recordar la muerte, siempre se vive la resurrección, todos los días es una resurrección y siempre esperamos la venida de Jesús. Anunciamos tu muerte, pasado, proclamamos tu resurrección, presente, ven Señor Jesús, futuro. Anhelamos y aguardamos tu venida para siempre. Y para ir terminando el día de hoy, vamos a terminar con la siguiente idea. Les voy a leer qué dice. En la persona de Cristo se da la perfecta unión entre Dios con la naturaleza humana. Y la respuesta de esta naturaleza humana a Dios en la plenitud del culto divino que le tributa. Quiere decir entonces lo que decíamos ahora. La conexión entre lo humano y lo divino van a ser a través de la celebración divina. ¿Y esta celebración divina cómo la llamamos? ¿La celebración qué? Eucarística. Litúrgica. ¿Cierto? La celebración litúrgica. La conexión se da a través de la celebración litúrgica. Y esta celebración litúrgica es posible, vamos a hacerlo aquí a la inversa, esta celebración litúrgica o divina es posible a través de el culto que se le tributa ¿a quién? A Dios. El culto que se le tributa a Dios. Y ese culto que se le tributa a Dios se hace posible a través de ¿qué? De los signos visibles e invisibles que encierra la liturgia. Este culto que se le tributa a Dios se hace posible a los signos o a las acciones visibles e invisibles que se le dan a Dios. ¿Claro hasta acá? Hasta ahí entonces el tema de hoy de la historia de la liturgia en la historia de la salvación. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Vamos a evaluar el encuentro. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué aprendimos? Profe, Sí. me llama la atención el tema de que la salvación es constante y sobre todo que está también en el pasado. No lo había pensado así, no lo había intuido que la salvación está en el pasado también, sino que lo veía como algo muy al futuro, presente y futuro. Me queda eso
como enseñanza de que en el pasado también estuvo y no lo había analizado así. Muy bien, Présiga, muchas gracias por su aporte. Guillermo, Sí, me quedo que por la muerte de Cristo, a través de ella nace la iglesia. muy bien. Bueno, agradecerles entonces por la participación. Feliz A Día de usted la Dios le Madre pague. a todos, perdón, a todos, no, a todas, a las que son mamás. Que el Señor les bendiga.